Bienvenidos a buenas noches, ¿no? Bienvenidos a su clase del 24 de noviembre del 2025, su clase de física química. Nosotros en las clases presenciales habíamos revisado unos problemas de gases ideales y estamos siguiendo esa misma línea, ¿no? De los gases ideales. Pero dentro de ese contexto, ahora me gustaría insertar lo que es la parte teórica de las leyes como tales de los gases. Entonces, voy a compartirles la pantalla, un material que me parece bastante interesante sobre las leyes de los gases. Ya. De acuerdo a mi sistema, ustedes ya pueden ver la presentación, ¿verdad? O el material. Señorita Metiga, levantó la mano, dígame. Máster, buenas tardes. Voy a estar conectada aquí, Máster, pero no voy a poder prender cámara porque ahorita me dieron una mala Ya no, noticia. no se preocupe, no se preocupe, ya, no se preocupe. Listo, Máster, gracias. Sí, no, no se preocupe. Ya. Entonces, hay tres tipos de leyes importantes, ¿no? Que es la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esas son las leyes asociadas al tema de los gases ideales. Entonces, vamos a empezar con la ley de Boyle. Entonces, esta ecuación que ustedes pueden ver nace justamente de la ecuación general de los gases ideales, que es presión por volumen igual a nRT, ¿no? N es el número de moles, R es la constante universal de los gases y T es temperatura. Pero, ¿qué sucede con el tema de la ley de Boyle? Entonces, la ecuación como tal de los gases ideales tiene como variable importante la presión por el volumen. Pero para la ley de Boyle y Mario se considera el parámetro de la temperatura como constante. Entonces, el volumen ocupado por una masa de gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce. De ahí que yo desprendo que presión por volumen es igual a presión por volumen en en la ecuación en la cual yo tengo el estado uno y lo comparo con el estado 2. De ahí que P1 es la presión inicial y B1 es el volumen inicial y P2 es la presión final por el volumen final. Y a eso me refería con el asunto del estado, ¿no? Ahora, hay otro dato importante. Estas leyes, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, tienen gráficos, tienen gráficos, y cada gráfico tiene una forma como tal. Entonces, ¿cuál es la forma del gráfico de la ley de Boyle en que relaciona la presión por el volumen? Ahí tienen ustedes
la curva, ¿no? Como tal, en el cual se manifiesta que la temperatura es constante. Entonces, estas son las curvas en unos ejes en los cuales se evalúa la presión y el volumen. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esa curva? Esa curva significa que cuando aumenta la presión, el volumen disminuye. Yo voy a rayar este gráfico. Y si ustedes se recuerdan el plano cartesiano, por cierto, para la siguiente clase ustedes tienen que llevar el plano cartesiano para yo poder presencialmente explicar a más detalle o a lujo de detalle el asunto de estas curvas también, ¿no? Entonces yo necesito y voy a colocar ahí en la plataforma una tarea de refuerzo, que sería el plano cartesiano y ustedes van a graficar los puntos de la recta, porque esto no es otra cosa sino el mismo concepto del plano cartesiano. Esa P, que es la presión, está en el eje de las Y. Y la B, que es el volumen, está en el eje de las X. De manera tal que, por ejemplo, si yo quiero este punto, ahí está ese lápiz, y ese punto o esa raya está tocando la curva de color celeste. Ese punto tiene componentes tanto en la presión, mi pulso no es tan recto aquí en la computadora, pero ese punto también tiene aquí otro componente en el eje de las X que está representado por el volumen. Voy a bajarle un poquito, a ajustar el zoom un poquito. Ahí está mejor. Entonces, miren ustedes que, uy, se movió el punto. Déjame subirle un poquito. Ahí está mejor. Ya. Entonces, observe usted que en esa raya media chueca, la verdad es que no tengo yo un pulso tan preciso, pero ese punto de la curva celeste tiene componentes tanto en Y como en X. Ahora, lo mismo puedo yo hacer con respecto a la curva rosada, que representa a una temperatura T2, pero obviamente tiene temperatura diferente y volumen diferente. Entonces, yo quisiera que, por ejemplo, Anjur Giles, Anjur Giles, repórtese, señorita Urgilés. Mire, esta clase es tan corta y aún así se dan el lujo de dejarla botada. No se reportan Urgilés. Diego Yes, Galarza, master. ya por fin se reportó. Ya saben que a mí no me gusta estar hablando sola y peor que las personas dejen abandonado o botada la conexión. Tiene que estar atento.
Ya, entonces, señorita Urgilés, si yo esta línea la extendiera hasta la T2 y tocase ahí la curva T2, por ejemplo, ¿el valor del volumen es mayor o menor con respecto al de la curva T1? Mayor. Es mayor, es mayor. Entonces, ¿eso qué significa? Ahí se cumple lo que dice la teoría, que puedo yo tener en un punto de presión con una temperatura constante incrementos de volumen, incrementos de volumen. Y si ustedes notan a la derecha, ahí está el condicionante, que temperatura 1 es menor que la temperatura 2, T2. Entonces, si yo tengo una temperatura 1 menor que la temperatura 2, el volumen se incrementa con la temperatura 2, considerando un valor, el mismo valor de presión. Y si usted analiza la tercera curva, que es la curva de color verde, yo ahí también tengo para el mismo punto de presión un incremento de volumen. Voy a borrar voy a borrar esto. Mire, si yo tomo como referencia este mismo valor de presión y hago el corte hasta el T2 y luego bajo yo hasta encontrarme con el eje de las X, el volumen, el valor numérico del volumen aumentó. Entonces, eso quiere decir que a mayor temperatura yo tengo un incremento de volumen, dado un valor de presión. Ahora, estas curvas es lo que matemáticamente se conocen como curvas exponenciales. Y yo a ustedes siempre en clases les digo en su calculadora que usted no apriete la tecla E a la X, pues estas curvas son las que se llaman E a la X. Estas curvas que les estoy presentando aquí en pantalla. Y por supuesto, ellas de dónde nacieron o por qué tienen esa forma. Porque todo parte de la ecuación principal de la ley de los gases universales, que es presión por volumen igual a nRT. La precisión que hace el científico Boyle es que este modelo de curva y la ecuación como tal trabaja a temperatura constante. Y entonces se multiplica presión por volumen del estado 1 y lo igual en una ecuación al estado 2. Hay libros que ustedes van a encontrar que el estado 1 le coloca como PB inicial igual a PB final. Mire, esta clase es tan corta que ya se termina. Yo creo que vamos a dejarlo hasta allí. Igual, como sea, he avanzado una ley. Presencialmente será mucho mejor porque podremos hacer problemas al respecto. Ya, al momento tengo
19 personas conectadas. Los que puedan, los que puedan encender la cámara, por favor, enciéndanla, porque tengo que hacer la foto del curso. Uy. Mm. Hay 19 personas, pero yo a la señorita Roque es la última vez que la acepto de último momento, porque la siguiente, a sabiendas de que falta 2 minutos para cerrar la sesión, se conecta y ya es una cosa vergonzosa. Y yo ya les expliqué que por lo menos hay que estar atento, ¿no? Y hay que estar conectado 5:30, ¿no? Sí, Master, yo le pido disculpas. Lo que sucede es que está lloviendo por acá y yo estaba tratando de conectarme por el teléfono y tuve una caída de mi internet. Entonces, por eso, yo le pido disculpas. Bueno, pero verá que ya está conectada Margarita Roque. A ver, no, vamos por orden. Andreina Valencia, Ángel Gilés, Arellano Tábata, Cristian Aguagallo, Davis Quimis, Doménica Bernardino, Stephanie Figueroa, Diego Galarza, Loor Pinca Elizabeth, Margarita Roque, Andrés Merchán, Jessica Metiga. Pedro Montalbán, Nelly Versosa, Pamela Maquilón, Patricio Riquero, Génesis Pincay, Emily Rodríguez y Armando Toala. No la pagué porque no he hecho aún la foto del curso. Tengo que hacer esa foto del curso y ahí ya nos podemos desconectar. Hoy estamos 24 de noviembre. 24 de noviembre.
24 de noviembre del 2025. Física aquí. Uy, El 27 de este mes se haga el video, como ellos se gradúan el próximo año, también pueden ser yo, porque la y ustedes sean máster, después le vamos a regular a sus sobrinos. bien, entonces cerramos ahí la clase, es una clase corta. Nos vemos, por favor, presencialmente el día jueves para tener las otras 3 horas que corresponden. Por favor, no se olvide llevar la tarea, va a quedar asignado que ustedes repasen el plano cartesiano y los puntos y los componentes de los puntos de una recta. Van a llevar un ejercicio de ese plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, el punto A, numéricamente, ¿qué componentes tienen X y qué componentes tienen Y? El punto B, en una recta, ¿qué componentes tiene? Cuando estoy hablando de una recta, estoy hablando de una recta que tiene un ángulo de inclinación. Cuidado, alguien va a coger y me va a llevar una recta completamente vertical o una recta completamente horizontal. Por el momento no necesito eso. Preciso que ustedes repasen en una recta inclinada con cualquier ángulo de inclinación que ustedes determinen los componentes. Bien, dejamos hasta aquí la clase. Muchas gracias y cerramos la conexión. Gracias. Bien.